El hombre que estás viendo en este momento tuvo un rol fundamental en la historia del siglo XX, a pesar de que su nombre ha caído en el olvido. Este es Joseph Malta, y fue el encargado de ajustar la soga en torno al cuello de los nazis condenados a muerte en los juicios de Nuremberg. Y aunque sea difícil de creer, es posible que haya sido el culpable de que uno de los jerarcas nazis más brutales escapara a la justicia. Hoy en este nuevo episodio, te contaremos todo acerca de este polémico verdugo estadounidense y de los ahorcamientos a los nazis condenados en Nuremberg. Joseph Malta nació el 27 de noviembre de 1918 en el condado de Suffolk, en Estados Unidos. Los detalles de su vida personal son un auténtico misterio, de manera que es realmente poco lo que se conoce de él. Sabemos que cuando era joven se dedicó a lijar suelos. Años después, cuando era mayor de edad, se unió a la Policía Militar del Ejército norteamericano. Esta fuerza se encarga de mantener el orden y la seguridad entre las tropas. Para ello es quien lleva adelante las investigaciones de crímenes cometidos dentro de establecimientos militares y entre soldados. Al mismo tiempo, en ciertas ocasiones se les asignan tareas de administración de cárceles para prisioneros de guerra y custodia de oficiales de edad avanzada. Durante la guerra, la policía militar nunca es enviada a combatir en la primera línea, pero sí es utilizada para defender la retaguardia. Por su ubicación, esta zona suele ser uno de los puntos débiles de todo ejército, por lo que protegerla es una tarea fundamental. De lo contrario, un ataque sorpresa puede ponerles fin a las ambiciones de los generales. Aquí puedes ver a un miembro de esta organización hablando sobre cómo es el oficio en la actualidad. My name is Specialist Ryan Wilson. I'm from Kansas City, Missouri, with the 1139th here at Camp Erevjon. I'm a military police officer here. Our job, it really entitles a lot. We have to be the first line of safety for everybody, and also just being here for the community. If somebody has a question, if they need anything, just being here. We're not just soldiers, we're also police officers, so we have to do more in a sense. Sin embargo, la policía militar es más bien conocida entre las tropas por ser la encargada de atrapar a los desertores, es decir, a los hombres que intentan huir del campo de batalla y darse a la fuga, dejando a sus camaradas librados a la suerte. Es por esta razón que los policías militares son vistos con una mezcla de respeto y resentimiento por el resto de la tropa. Los soldados saben que existe la posibilidad de que de un minuto para otro, estos aliados se conviertan en enemigos intentando atraparlos. Es muy probable que los compañeros de Joseph Malta pensaran esto sobre él. En cualquier caso, lo cierto es que en 1946, nuestro protagonista decidió cambiar de oficio y dedicarse a algo muy diferente. La fecha no es casual, ya que ese fue el año donde los jerarcas del Tercer Reich fueron condenados a muerte. Entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, permaneció en funciones el Tribunal Militar Internacional, que había sido formado por las potencias vencedoras para juzgar a los líderes nazis por sus crímenes. Por supuesto, esta no era una tarea sencilla, comenzando por el hecho de que los máximos representantes del nacionalsocialismo, como Adolf Hitler o Joseph Goebbels, se habían suicidado. Otros, como Joseph Mengele, el abominable científico que realizó espantosos experimentos médicos en los campos de concentración, se habían dado a la fuga. Sin embargo, por supuesto, aún había una larga serie de nazis con inhumanos crímenes para juzgar. Por lo tanto, fueron llevados al estrado los ministros, empresarios, jefes militares y propagandistas más importantes que habían sobrevivido a la debacle del imperio nazi. Algunos de ellos habían alcanzado la fama internacional en los años anteriores, como era el caso de Joachim von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores del Tercer Reich, quien había sido el artífice del polémico pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, firmado en 1939. Otros, en cambio, eran figuras relativamente oscuras, que nunca habían estado en el centro de la escena, pero cuyos crímenes eran igual de inhumanos, como por ejemplo Fritz Sauckel, el jerarca nazi encargado de implementar el programa de trabajos forzosos para prisioneros de la dictadura. La defensa de los acusados fue realmente despreciable.
Alegaron que desconocían la existencia de los campos de concentración y que el Holocausto había sido planificado solamente por Hitler. Sin embargo, era imposible que el Tercer Reich hubiera puesto en marcha un sistema de matanza de proporciones épicas sin el consentimiento, o al menos el conocimiento, de ninguno de ellos. Eran parte de la burocracia nazi, así como miembros del círculo íntimo del Führer. La estrategia de fingir desconocimiento sobre el horror de aquellos años fue un rotundo fracaso, dado que resultó completamente destruida por los fiscales. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional dictó su sentencia. De un total de 22 acusados, 12 fueron condenados a muerte, 7 fueron enviados a prisión y 3 escaparon al castigo luego de un arduo debate entre los jueces. El veredicto era inapelable y el castigo de algunos de los criminales más monstruosos de la historia ya estaba determinado, como puedes ver en este informativo de la época. This is what awaits Goering, Keitel, Rosenberg, and the other apostles of death and hate, the only conceivable end for these merchants of aggression. And as they plunge the world into a bloodbath, it is fitting that they take their final plunge in ignominy. La fecha de las ejecuciones del proceso de Nuremberg se fijó para el 16 de octubre de ese mismo año y quedó a cargo del ejército de los Estados Unidos. Los norteamericanos anunciaron que aceptaban voluntarios para supervisar los ahorcamientos. Históricamente, el oficio de verdugo ha sido considerado como algo truculento y macabro, un trabajo reservado para personas que no tienen reparos en quitarle la vida a alguien juzgado como culpable y que no les impresiona ver la muerte tan de cerca. Los hombres con el temple necesario para ignorar las lágrimas de un condenado a muerte se cuentan con los dedos de la mano. Sin embargo, parece que Joseph Malta era uno de ellos, ya que apenas supo de la búsqueda se ofreció como voluntario. Por aquel entonces era un joven policía militar de 28 años que estaba estacionado en Alemania, manteniendo el orden dentro de las tropas de ocupación estadounidenses. 50 años más tarde, en una entrevista, nuestro protagonista diría lo siguiente: cuando estuve en Alemania, cuando hablé con la gente y me enteré de lo que había sucedido, me resultó sencillo tomar la decisión. Era algo que tenía que hacer. Queda claro que Malta era un hombre lacónico, directo y de pocas palabras. Para él, los nazis eran los peores criminales de la humanidad y debían pagar por sus pecados. Una vez que fue aceptado por el ejército, nuestro protagonista conoció al sargento John Clarence Woods, quien sería su compañero supervisando los ahorcamientos. Woods se había unido a las Fuerzas Armadas norteamericanas 3 años antes, aunque al poco tiempo quedó claro que carecía de talento y nunca alcanzaría la gloria militar. Por este motivo, en 1944 se ofreció para ser el verdugo oficial de las ejecuciones ordenadas por los altos mandos estadounidenses. Afirmó que tenía experiencia previa, lo cual era una burda mentira. El sargento jamás había visto una silla eléctrica o una horca, aunque nada de esto impidió que fuera contratado. 2 años más tarde se ofreció para participar en los escarmientos de Nuremberg. Era consciente de que esto lo haría pasar a la historia como el hombre que mató a la plana mayor del nazismo, de manera que no dudó en aprovechar la oportunidad. No hay nada que documente cuál era la relación entre los dos ejecutores. Todo indica que compartían la misma opinión sobre los jerarcas del Tercer Reich y que no sentían lástima por su destino. Más allá de ello, es poco probable que hayan sido amigos íntimos. Todos los que conocieron al sargento Woods lo recuerdan como un hombre desagradable, de escasa higiene personal y de carácter agresivo. De cualquier manera, ahora eran compañeros y estaban obligados a trabajar en equipo si querían que su tarea fuera exitosa. Antes de los ahorcamientos, Malta tuvo la oportunidad de recorrer la prisión donde estaban encerrados los jerarcas nazis. En esa ocasión mantuvo un misterioso encuentro con Hermann Göring, uno de los principales acusados y el excomandante en jefe de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Germana. El verdugo estadounidense lo recuerda de la siguiente manera: se comportaba como si estuviera al mando. Nos dijo que habíamos desperdiciado mucho tiempo. Le dije que era porque el procedimiento tenía que hacerse de acuerdo a la ley. Él me dijo: cuando sea la hora de llevarme, yo ya estaré muerto.
A pesar de que ni Malta ni el resto de sus captores lo tomaron en serio, esas palabras resultaron ser proféticas, ya que el día anterior a las ejecuciones, Göring se suicidó ingiriendo una cápsula de cianuro. En la actualidad sigue siendo un enigma cómo hizo el líder nazi para conseguir el veneno, aunque se sospecha que le fue administrado por un guardiacárcel corrupto. Aquí puedes ver una recreación de su muerte. ¡Traigan un médico! ¡Traigan un médico! Si bien puede parecer sospechoso que Malta no haya advertido a sus superiores sobre la extraña advertencia de Göring, lo más probable es que haya creído que se trataba de una bravata sin importancia. En cualquier caso, los aliados pagaron un gran costo por la ingenuidad del verdugo, ya que uno de los máximos criminales del Tercer Reich logró escapar de lo dictaminado por la justicia. Por fortuna para Malta no lo castigaron por no reportar las palabras del excomandante de la Luftwaffe. Para evitar más inconvenientes al día siguiente del suicidio, se montó el cadalso en el patio de la prisión de Nuremberg. El propio Malta diseñó la trampilla del suelo para que una vez que se abriera y el condenado fuera colgado, ésta no rebotara sobre su cabeza y lo golpeara. En este tipo de ejecuciones por ahorcamiento solía utilizarse el método de caída larga. Su particularidad consistía en que se calculaba con exactitud la altura y el peso de la persona, para luego asignarle una soga de la longitud precisa. No debía ser ni muy larga ni muy corta, de manera que la víctima se rompiera el cuello al instante y no sufriera una espeluznante muerte por asfixia. Sin embargo, el sargento Woods le tenía preparada una desagradable sorpresa a los nazis. Este les preparó sogas demasiado cortas a propósito para que su sufrimiento se prolongara durante minutos. Se desconoce con certeza si Malta estaba al tanto de ello, aunque es muy probable que lo supiera y que haya elegido no decir nada al respecto. El primero en ascender al cadalso fue Joachim von Ribbentrop, quien, como te dijimos antes, fue el ministro de Relaciones Exteriores del Tercer Reich. No se mostró arrepentido por sus acciones, sino más bien todo lo contrario. Algunas de sus últimas palabras fueron: «Incluso ahora que conozco toda la verdad de lo que sucedió, si Hitler apareciera en mi celda y me diera una orden, la cumpliría sin dudarlo». Luego de que la soga le partiera el cuello, fue el turno de Wilhelm Keitel, el comandante de las Fuerzas Armadas de Alemania. Este había solicitado que lo ejecutara un pelotón de fusilamiento, pero su pedido fue rechazado y se lo envió a la horca como le correspondía a un criminal de guerra. A pesar de que Malta había diseñado la trampilla del cadalso para que no golpeara a los condenados, Keitel era un hombre corpulento y al caer por el agujero se partió la cabeza con la madera. El nazi murió desangrado al mismo tiempo que la cuerda lo estrangulaba. Los siguientes en morir fueron los jerarcas Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl y Arthur Seyss-Inquart. La muerte más dramática fue la de Streicher, quien había dirigido el periódico Der Stürmer y desde sus páginas había difundido el racismo y el odio hacia los judíos. Aquí puedes ver el momento en que se leyó su sentencia. Streicher had charge of the Jewish boycott of April 1st, 1933. He advocated the Nuremberg decrees of 1935. He was responsible for the demolition on August 10th, 1938 of the synagogue in Nuremberg. And on November 10th, 1938, he spoke publicly in support of the Jewish pogrom, which was taking place at that time. Mientras era conducido a la horca, Streicher gritó un desafiante Heil Hitler y escupió a Joseph Malta en la cara. Cuando se accionó el mecanismo y se precipitó por la trampilla, este no murió de inmediato, sino que comenzó a asfixiarse. Para acelerar el proceso, Malta tuvo que tomarlo por las piernas y tirar hacia abajo hasta que la soga le partió el cuello. En total, las ejecuciones duraron menos de 1 hora y media. Terminaron antes de las 3 de la madrugada, y los testigos estuvieron de acuerdo en que, a pesar de las desprolijidades, fueron un acto de justicia. La carrera militar de Joseph Malta concluyó poco después de las ejecuciones de Nuremberg. En 1947 abandonó el ejército y retomó su oficio de lijador de suelos. Por otro lado, John Clarence Woods continuó sirviendo en la 7ª Brigada de Ingenieros norteamericanos en las Islas Marshall, en medio del Océano Pacífico.
El 21 de julio de 1950 murió electrocutado mientras intentaba arreglar un set de luces. Durante las décadas siguientes, Malta mantuvo una vida de bajo perfil y pocas veces brindó entrevistas. En la última, que fue en 1996, le preguntaron qué se sentía haber supervisado la muerte de la plana mayor del Tercer Reich. El ex verdugo no lo dudó y dijo lo siguiente: «Fue un placer. Si pudiera, lo haría de vuelta». Finalmente, Malta falleció el 6 de enero de 1999 a la edad de 80 años. Como puedes ver en esta imagen, hasta el último de sus días guardó en su departamento una réplica en miniatura del cadalso donde fueron ahorcados los líderes del nazismo. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.